¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos a aprender a invertir aquí todas las semanas, a poner a trabajar el dinero para que trabaje para nosotros y no nosotros para él, y además hacerlo siempre en la mejor compañía. Puedo saludar a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento de tener además hoy un estudio muy completo, tengo que decir, muy lleno de gente. Tengo a mi otro mosquetero, a Manuel Llamas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Al tercero... No, el tercero soy yo. Tengo a D'Artagnan. Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, más en familia que nunca. Un estudio muy concurrido, Luis Fer. Muy concurrido. Ahora vamos con el invitado y el otro invitado que tenemos sentados a la mesa, pero déjenme que les recuerde, nos pueden seguir aquí todas las semanas. Recuerden, domingos de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, aquí donde nos están escuchando ustedes ahora mismo. Que lo que quieren es vernos por la tele, no se preocupen, de 7 a 8 de la tarde en Libertad Digital Televisión. Que hoy domingo les viene mal a esa hora, mañana igual, de 7 a 8 de la tarde en Libertad Digital Televisión. Que ni hoy ni mañana tienen YouTube, ahí nos pueden encontrar. Todas las semanas pueden ver el programa, ver cómo nos movemos aquí en el estudio, cómo se abrocha la corbata Domingo Soriano, en fin, cómo apuntan los papeles Manuel Llamas. Pueden verlo absolutamente todo porque no les escondemos nada. Que lo que quieren es escucharnos solamente porque nos oyen cuando van de paseo, cuando están cocinando en casa, cuando van en el coche o a la hora que ustedes quieran para dormir, pues siempre en podcast en todas las plataformas. No tienen ninguna excusa, nos pueden seguir desde cualquier soporte. Y bueno, dirán, ¿y quién ha ido, Luis? Cállate ya. Ya sabemos que te podemos escuchar desde todas partes, pero ¿quién tienes hoy en el estudio con vosotros? Bueno, pues tenemos a nuestro invitado de hoy, que es un conocido de todos ustedes, que hacía ya bastante que no venía y que me ha alegrado mucho que desde Value School le hayan invitado para el programa de hoy. Y no es otro que nuestro inversor del arrendajo, el del Tran, Marcos Álvarez de Más Dividendos. ¿Cómo estás, Marcos? Encantado de estar con vosotros, amigos, cómo no. Bueno, que es el Tran, el arrendajo y todo un señor director de comunicación de Adarve Gestión, donde estás realizando un trabajo extraordinario y muy bueno, por el que te doy la enhorabuena, Marcos. Muchas gracias. Y además de Marcos dirán, ¿y quién es ese que está al lado de Marcos? A aquellos que nos ven por televisión. Bueno, pues un amigo de Value School que Value School ha querido invitar para que esté con nosotros aquí. Es un seguidor del programa, se llama Tony Rosa, viene desde Getafe. Y no sé si, acércate si quieres el micrófono, que le vamos a saludar. Marcos, Tony, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias, encantado de estar aquí en la Catedral de la Inversión. Bueno, la Catedral, madre mía. Un placer. Tony, lo vas a vivir como nadie lo ha vivido hasta ahora, desde la propia mesa de debate, así que espero que lo disfrutes. Gracias. Gracias, Luigi. ¿Qué ibas a decir? Sí, déjame decir que los simpatizantes de Value School que nos apoyan, que nos siguen en directo en Value School o por streaming, que bueno, pues tienen una serie de beneficios, uno de los cuales es venir aquí al programa, con lo cual, pues bueno, lo agradecemos de esta manera y con otras ventajas también que son muy interesantes. Pues ahí queda dicho el mensaje. ¿Estamos todos? Comenzamos. Bueno, tenemos que decir que Marcos Álvarez es sobradamente conocido por todos ustedes, es uno de los divulgadores de contenidos de cultura financiera más exitosos de nuestro país, sobre todo la comunidad inversora que se mueve mucho en redes sociales, le conocen todos, es Aoshi, como se le conoce en redes sociales, y hoy nos trae un tema muy interesante, tengo que decir que también muy desconocido, al menos para mí. Vamos a discutir sobre la diversificación en renta variable, pero por criterios de factores, tomando como ejemplo los años 2022 y 2023. Vamos a tratar de desentrañar cómo podemos diversificar de esta manera y cuál es el secreto que se esconde detrás de esta práctica que hoy nos va a acercar Marcos Álvarez. Así que, como el tema es interesantísimo y esta mesa está llena, vamos a la entrevista. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Hola, soy José Velascoaín de Cobas Asset Management y yo también escucho y veo Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, pues nada, nos frotamos las manos, estamos todos preparados, pero en este programa es tradición que empiece Luis Alberto Iglesias siempre la entrevista. Así que, Luigi, primera pregunta para nuestro amigo ya, Marcos Álvarez. Vamos allá, y esta no es fácil porque va a ser justo el meollo de todo el programa de hoy. Marcos, la diversificación la hemos tratado en Value School, también en Tu Dinero Nunca Duerme, siempre aproximándonos a ella como conformando una cartera multiactivos. Es decir, diversificar significa no solamente estar
estar en Asia, en Europa, en Estados Unidos, sino estar a lo mejor en renta fija, a la vez que en renta variable, a la vez quizá que en metales preciosos, el oro quizá, a la vez que en rates, inmobiliarios. Es decir, diversificando dentro de un grupo de activos muy diferentes, dentro de una misma cartera de inversión, uno está, digamos, colocado en muchos sectores, en muchos cestitos que funcionarán mejor o peor en determinados momentos, pero siempre alguno va a tirar del carro hacia adelante si los demás están descansando. La cartera permanente, ¿no? Hemos hablado con Rafael Ortega de esa metodología, también con Carlos Santiso, pero tú propones que se puede diversificar dentro de una misma categoría de activos como es la renta variable. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, como acabas de decir, con la propia diversificación, ¿no? Lo que pasa que es verdad que siempre estamos muy orientados, ¿no? a ver la filosofía de la renta variable bajo los paraguas y bajo los índices y bajo la geografía que nos ampara, ¿no? Entonces, no sé, por enfocar un poco a lo mejor el tema y para que nos entiendan, pues podríamos pensar que el año pasado, que fue un año que a lo mejor en la cabeza de todos puede ser un año negativo de manera bursátil, ¿de acuerdo? Pues no fue tan negativo para ciertas metodologías que vosotros conocéis. Ha habido aquí mucha gente que ha venido de toda tipología, por ejemplo, value, ¿verdad? Y el año pasado fue un año fantástico de bolsa. Entonces, alguien puede decir, ¿cómo es posible que la bolsa de manera, digamos, mediática parezca que está bajando y resulta que hay activos, y no activos pequeños desconocidos, sino activos fuertes? O sea, los fondos de inversión value están muy asentados aquí, sobre todo, bueno, en el conocimiento, digamos, de las personas que nos gusta la inversión, y han subido mucho. El año pasado yo me acuerdo que estuvimos hablando de un país, por ejemplo, como Turquía, donde la inflación fue sobresaliente. O sea, la inflación es del 70%, o Argentina del 100%. Pues esas bolsas en euros, no en su divisa, en euros, el año pasado subieron más del 100%. Luego, mucha gente expuesta a esos países pudo haber estado a salvo, digamos, o diversificada, pudo tener, digamos, esa cartera, y eso era renta variable. El año pasado, el Dow Jones de Industriales, no estoy hablando de algo digamos, desconocido, un índice muy histórico. Un índice muy histórico bajó en dólares. Pero ¿qué pasa con el factor divisa? Todas las categorías, a lo mejor, de activos americanos, llamados blend, y cuando digo blend, pues son activos, fijaos, son activos que hace 15 años eran los directores del S&P 500, ¿eh? Si miramos el año hace 15 años, ¿quiénes eran los que estaban arriba? Pues Exxon, Chevron, Johnson & Johnson. O sea, eran compañías, digamos, cíclicas, que el año pasado en euros, el Dow Jones Industriales hizo hasta máximos históricos en esta divisa. No estamos hablando de un índice raro, ¿de acuerdo? Y claro, y ahí a lo mejor, pues si queréis podemos confluir más, ¿no? Porque claro, es que los índices, como van variando, pues obviamente, ¿qué es lo que pudo a toro pasado podemos concluir, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? El año pasado lo que dirigía los índices, que suelen ser las FAN, ¿no? ¿Verdad? Apple, Facebook, Amazon, las grandes compañías que poco más o menos que pesan pues en el Nasdaq y poco más o menos que pesan en el S&P 500 muchísimo, y el S&P 500 es casi el 70% del MSCI World, pues ese tipo de compañías, ante una subida de interés, pues ese tipo de compañías se comportó de manera diferente a como se hubieran comportado pues a lo mejor las del Dow Jones Industriales, que digo, que eran a lo mejor más cíclicas y con subidas de tipo de interés y con inflaciones se hubieran comportado de manera diferente. Luego, a lo mejor estas cosas y estas comparativas que hacemos años tras años de cómo se comporta la bolsa frente a qué vicisitudes, pues hay que tenerlas en cuenta. Y entonces nos damos cuenta que dentro de la propia renta variable estamos viendo cómo ciertos activos se están comportando, para no decir sectores, porque el de la energía el año pasado, si no tuvo una subida fuerte, que venga Dios a verlo, de una manera muy diferente. O sea, que es estoy totalmente de acuerdo contigo que esto que comentas, Marcos, porque realmente el inversor particular y la mayoría de inversores se dejan un poco guiar por los grandes titulares, ¿no? De año 2022, año negro para las bolsas, no solo para la bolsa renta variable, sino también además para la renta fija, que también hubo caídas muy sustanciales. Pero sí es cierto que hubo activos, hubo estrategias y hubo zonas geográficas que dentro de la renta variable fueron años excepcionales. Siempre pones en valor digamos que las ventajas de la diversificación, pero a la hora de acercarse a la diversificación, realmente ¿cómo compones tu equipo de ganadores o de posibles ganadores? Porque el universo de inversión es tan amplio que para un inversor particular, pues claro, cuando habla de invertir en índices, lo primero que le viene a la cabeza son los clásicos:
S&P 500 o el MSCI World y de ahí digamos que ya no se mueve. Hay vida mucho más allá. ¿Cómo vosotros intentáis escoger una estrategia diversificada pero que realmente sea eficaz a la hora de guardar el patrimonio y conseguir rentabilidades a medio o largo plazo? Bueno, acabas de decir algo muy interesante, quiero decir, los índices S&P 500, MSCI World, fantástico, quiero decir, ya sabemos todos, creo que se ha dicho ya aquí por activa y por pasiva, que es una opción... que es una opción fantástica, y que si sabemos que el 90% de las veces va a estar ahí, pues ¿para qué te vas a poner enfrente de ese tren? Ahora, que eso esté ahí, pues como acabo de decir anteriormente, significa que es muy probable que te dejes un mercado muy amplio, muy grande, muy geográfico fuera de ahí. ¿De acuerdo? Con unas metodologías que a lo mejor, pues que como he comentado antes, ¿verdad? Antes el S&P 500 hace 15 años pesaban unas compañías y ahora pesan la metodología de otras, ¿vale? Pues obviamente... pues tenemos una diversificación muy clara. Pues a lo mejor diversificar pues por empresas que no tengan deuda, empresas que tengan un free cash flow, y entonces a lo mejor te salen otro tipo de compañías y además te salen en determinadas áreas geográficas. Y entonces empiezas a exponerte a según qué capitalizaciones, porque para estar, digamos, en los índices, digamos, grandes, las capitalizaciones no son nimias. Y las pequeñas compañías, pues tienen, bueno, algún día serán grandes compañías y obviamente en algún sitio deben de estar. Y obviamente exponerse al mercado de una manera lógica, racional, y siempre lo he comentado aquí, y con un proceso que sea efectivo, persistente y no emocional, pues al final nos dará a largo plazo pues la rentabilidad del mercado. No estoy hablando de sustituir unas por otras como siempre, estoy hablando de complementar unas con otras. Igualmente podríamos hablar esto como metodologías, hablamos de una metodología value, pero si nos pusiéramos aquí en el año 2018, ¿verdad?, y cortásemos, pues estaríamos todos hablando de todos esos fondos growth, ¿verdad?, de tipo de Terry Smith, Seilen, que no hacían más que subir, ¿de acuerdo? Cuyas narrativas comprábamos, ¿por qué? Porque eran compañías sólidas, geniales, estupendas, hasta que a lo mejor llega un día y porque el mercado les pasa lo que les pasa. Y entonces aquellas narrativas que por entonces eran pues de free cash flow, de otro tipo de industriales que parecía que estaban vistas de otra manera, pues resulta que el año pasado las vemos todos de otra manera, ¿no? Porque al final los precios crean la narrativa. Bueno, pues al final tienes que abstraerte de todo, saber que todo esto que he comentado conforma lo que es la diversificación y obviamente un punto que en el caso particular a lo mejor en la Nadarve que asesoramos sobre todo es el área geográfica y la capitalización. De hecho, si algo nos caracteriza es que cuando alguien, digamos, pueda ver nuestra cartera, pues muy pocas compañías son conocidas. Obviamente, ¿por qué? Porque están en lares o capitalizan, digamos, otro tipo, digamos, de títulos que no son, digamos, los habituales o los que todo el mundo a lo mejor puede conocer. Sí, pero has explicado muy bien ese concepto a priori complicado de diversificación dentro de la renta variable, eso que llamamos diversificación en factores, pues eso, el cómo... Pero lo has explicado muy bien a toro pasado, como en un año en el que parece que todo lo hace mal, hay algo que lo hace bien, como lo que hace 15 años lo hacía muy bien, luego parecía que lo hacía mal cuando las growth estaban a tope, pero este año han vuelto a hacerlo bien. Claro, a toro pasado, ver esa diversificación es a priori sencillo. Ahora bien, sin el toro pasado, es decir, vamos a diversificar de cara al futuro, ¿cómo podemos hacerlo de una manera más o menos predecible? Y entiéndeme, quiero decir, ahora mismo me dices, hombre, pues tú, el manual del diversificador, ¿no?, el que sale de la academia después de estudiar, y te dice, pues efectivamente, la inmobiliaria está descorrelacionada de la renta variable, perfecto, ya hemos diversificado. La renta fija está también descorrelacionada de la renta variable, ya hemos diversificado. Ya tengo 3 tipos de activos, renta fija, renta variable, inmobiliaria, y además me voy a coger materias primas, pumba, ya tengo 4 valores, me he diversificado estupendamente, y ya lo tengo, pero porque sé a priori lo que la academia dice, lo que el mercado te dice, que va descorrelacionado. Pero ahora me voy a quitar estas 3 y me voy a quedar solo con renta variable. ¿Cómo hago el análisis? ¿O cuáles son las claves de análisis que tenemos que manejar para enfrentarnos a esa diversificación por nosotros mismos? Bueno, acabas de decir algo muy importante. El futuro no está escrito y yo aquí no lo voy a pintar. A ver, el secreto de la Coca-Cola, Marcos. Eso lo tengo muy claro. Y ya, para quitar expectativas por delante, o sea, lo que es mejor es
acomodarse a la rentabilidad del mercado, que sea la que sea, que yo creo que es lo que intentamos conseguir. Ahora, ¿de qué manera nos vamos a aproximar a la rentabilidad del mercado? Pues obviamente eso es la pregunta que cada uno tiene que hacerse. Yo creo que sé cómo aproximarme porque yo me conozco a mí mismo. Las emociones de los terceros, pues cada uno las podrá manejar. Acabamos de decir, antes Manuel Llamas dijo unos índices en el cual yo les dijo que perfecto, ¿de acuerdo? Hay multitud de índices, hay multitud de fondos de inversión, de ETFs, donde tú te puedes indexar en compañías que a lo mejor pues tengan una determinada capitalización que sea más pequeña y que dé lugar a unas geografías y unos abanicos más amplios. Y obviamente, si no hemos sido, digamos, ciegos a esta expectativa, es por algo que creamos Adarve y efectivamente pensábamos que algo faltaba en toda esa diversificación, algo nos faltaba. Y esa puede ser una de ellas. Es decir, enfrentarse a un mercado de una manera geográfica, de una manera con ratios que creemos que son lógicos, específicos, que los cuales nos llamamos modelos, y nos enfrentamos al mercado a futuro, pensando que con un proceso vamos a obtener la rentabilidad y vamos a ser característicos de allí donde estemos. ¿De acuerdo? Y ese será nuestro objetivo. Y nosotros con ese objetivo vamos a estar contentos. ¿De acuerdo? O sea, porque podríamos pensar, cuando alguien está invirtiendo en algo, oye, ¿a qué plazo y qué rentabilidad? Esas preguntas creo que llevo con un sistema, este va a ser el año 19. No me ha coincidido nunca. O sea, predecirlo a 2, 3 visos años no va a ser. Pero ocurre como con el tiempo. La bolsa es caótica a corto plazo, pero yo me puse un plazo de 21 años y creo que va a caer como una gota en el agua, va a caer en su sitio, la canasta va a ir a su lado. Entonces, yo creo que con un proceso, y fijaos que os he dicho creo que 4 cosas más pinceladas, o sea, y oye, y como soy inversor pues lo puedo decir, pues un value, pues ala, aquí tenemos bastantes ejemplos, un growth, pues tenemos bastantes ejemplos, un índice de gran capitalización, el MSCI World, un índice más pequeñito de pues el Vanguard Small Caps, y ahora algo, pues no voy a vender aquí mi moto, pero bueno, pero podría decirlo en este caso, algo como lo que hacemos nosotros, pues a mí me parece que ya estás suficientemente diversificado, expuesto al mercado y con unos factores que, ojo, acabas de decir algo muy importante, que pueden tender a uno en cualquier momento. Esto que estoy diciendo es un ejemplo, pero habéis puesto el ejemplo de la cartera permanente. La cartera permanente, por lo general, tiene activos que no se comportan de diferente manera. Pero el año pasado, pues todos apuntaron con la flecha en el mismo sitio. A veces ocurren esas cosas. Yo viví el 2008. En el 2008 ya podías estar factorizado donde tú quisieras, que durante un tiempecito, ya lo digo yo que lo viví, se sufría. Pero, obviamente, distintas cosas se comportaron de distintas maneras. Pero Marcos, fíjate, acabas de comentar que pueden los factores confabularse para que todos se apunten en el mismo sitio. Adarve Alteano ha tenido un buen año. ¿Está pasándoos eso en los modelos? Bueno, somos representativos de donde estamos, porque acabo de decir una cosa. Igual que el año pasado, por ejemplo, dices no fue bueno, y cuando hablas buen año hablas de este en concreto. Este año ha habido una zona geográfica que es la que está yendo bien, sea lo que sea, que es Europa. ¿De acuerdo? Y hay unos índices que están yendo bien porque las Apple, las llamamos las FAN, ¿verdad? Pues Meta, todas han subido mucho, y algunas, pero el resto, digamos, de small caps y otras ciertas áreas geográficas que en su día dieron, digamos, la contrapartida. Pues fijaos, el otro día estuve viendo la divergencia entre compañías grandes y pequeñas está casi a niveles de COVID, a desfavor de las small. Y las small tienen, ya esto es normal de la renta variable, y aquí lo digo tal, las small todavía lo tienen multiplicado. Quiero decir, las cosas, la rentabilidad se devuelve con pesadez, por así decirlo. A mí me gusta mucho invertir en su día cuando era inversor, y todavía mantengo en los países, en pequeñas compañías suizas, nórdicas, y triplicar a 10 años no está mal. Pero tienes que estar 3 o 4 sin hacer nada. O caer. Claro. ¿Vale? Eso es lo que me paga la gente que no aguanta eso al que está aguantando. Y esto es muy, muy normal. Te he contado muchas veces la anécdota de BRK. Yo como tal, mira, para mí, siempre dije aquí, el día que hablamos de ETF, es verdad que el ETF que más me gusta es Versailles Hathaway, BRK, ¿vale? Que es el más barato que hay. Cuesta, lo compras y es cero. Yo cuando empecé, recuerdo que empecé con cierta compañera que me decía, tú, bueno, vamos a empezar a invertir. Siempre estaba, los abuelos son muy majos, pero estos siempre están 100. Y luego otro amigo en su día, oye, Marcos, esto lleva 3 años en 200. Claro. Y el otro día, Marcos, BRK no está en 300 muy, muy parado.
Y 200, 300, pues habrán pasado 10, 12 años, no sé, no está mal, que hemos triplicado. Claro. Entonces, las cosas hay que verlas desde la perspectiva que hay que verlas. Es que el margen temporal, ojo, que en el tema de la inversión siempre el objetivo temporal es muy importante y hay que saber a qué objetivo vamos a tirar, porque hablamos con mucha gente que no habla nuestro mismo idioma, ¿no? Y para ellos el largo plazo son 3 años y dices, ¿tú de dónde vas? ¿No? ¿Cuál es tu regla del 4, Marcos? Sí, bueno, yo que hasta que no pasan 4 años aquí no vas a ganar. Porque además es que pasa siempre igual. Uno se acerca a los mercados y siempre compra lo que sube y entonces baja después y vas detrás y ocurre lo que ocurre y hasta que no pasa un tiempo, pues no se gana. Perdona, que ibas a hablar. No, a mí siempre me encanta escuchar a Marcos, pues aprende muchísimo de él y además nos ha descubierto, aparte de una estrategia que ya la ha comentado Luis Fernando, que es maravillosa, la de invertir al tran, es decir, conforme te va llegando el dinero vas invirtiendo, teniendo las cosas muy, muy claras, también porque nos ha desvelado grandes joyitas en el ámbito del mundo de la inversión. Como pues eso, ¿no? Empresas suizas o índices poco conocidos. A mí me gustaría que profundizásemos un poco en la cartera de Adarve. ¿Cuál ha sido la evolución en los últimos años desde su nacimiento, que creo que fue a mediados del 19, y especialmente cuál es la composición de esta cartera para acercarlo un poco a nuestros oyentes? Bueno, ¿En qué invertís y cómo invertís? Vale, tengo que dar más una respuesta en lo segundo, en cómo invertimos, que en qué invertimos. ¿De acuerdo? Es verdad, empezamos en agosto, septiembre de 2019 y obviamente los modelos que siguen mucho por la estrategia de momento, que es como medimos el riesgo, pues obviamente van eligiendo las compañías. Nosotros no hacemos análisis cualitativo, no decimos esta nos gusta más, esto no sé qué, Apple lo va a petar, no somos agnósticos a eso, no somos agnósticos a los números, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues barremos el mercado de acuerdo a una serie de características que pues, mi amigo y socio Arturo Pina siempre dice que se pueden escribir en un papel, que son muy lógicas, pues oye, pues las que no tienen deuda, pues las que dan este free cash flow, las que tienen dividendo, por poner ejemplos, digamos, que se puedan entender, y obviamente se eligen ese tipo de compañías y obviamente y barres el mercado, no entras en si es cualitativo o no. El año pasado, por ejemplo, pues podemos comentar que el mercado pues entró en compañías turcas y entró en alguna compañía argentina. De hecho, hay algún fondo value muy conocido, pues que oye, pues con YPF o con otras ha hecho grandes rentabilidades durante el año pasado. Obviamente en energía y en petróleo, pues así ha habido. Entonces, nuestra cartera puede tener, digamos, la variabilidad, ¿de acuerdo? Que digamos el momento le pueda dar, hasta que se fije. Por eso no hablamos de compañía, sino que hablamos de proceso y de metodología. ¿De acuerdo? Nosotros no tenemos una convicción sobre las compañías, tenemos una convicción sobre el proceso. ¿De acuerdo? Pero entonces vosotros, o sea, para que nos entienda el oyente medio, simplemente os marcáis unos parámetros, no sé si decir estadísticos o matemáticos de las servilleta muy fácil de las cuentas, sí, de los que se reflejan en las cuentas de la compañía, y las compañías que cumplan el listado que os habéis planteado invertís, y las que no cumplan no invertís, pase lo que pase, sea cual sea la compañía que entre o no entre en los parámetros. Emocionalidad 0, proceso 100, efectivamente. Y además es algo que se puede comprobar. Fíjate que estamos hablando de factores. Value, ¿el año pasado lo hizo bien? Sí, a cualquier fondo que preguntes que sea value. Algunos más porque tenían más materias primas, algunos menos, ¿qué tal? Growth, ¿lo hizo mal? Sí, pues tenían las grandes y las que con los tipos de interés se iban para abajo, pues ya está. Países, pues qué puedes decir, lo mismo. Argentina, pues subieron pues muchísimas. Turquía, pues casi todo el mercado. Estás metido en el factor. Yo todos los días en Twitter suelo poner un resumen de cómo va el mercado. Y tengo ahí la foto de todo el SP500, que no falla. O sea, cuando suben las farmacéuticas es factor sector. Es que están todas verdes. Cuando sube energía, es que energía. Cuando sube el oro. Cuando sube un determinado grupo o sector,
están todas. Si ves un punto rojo es porque o ha quebrado o ha presentado resultados. Es el único en el pajar que hay. Luego, una vez más, a lo mejor, algo que también me comenta muchas veces Arturo Pina, lo importante que es el asset con el riesgo. Mucho mejor comprarse el sector, diversificación de riesgo, y ahí, en este caso, si me preguntáis a mí personalmente, yo creo que aquellas particularidades, fondos o ETFs cuya valoración les llevaron a un gran abanico de compañías de un propio sector, pues lejos de correr a lo mejor riesgos que mucha gente se piensa, pues a lo mejor los diversificaron de una determinada manera en la que con los que les salieran unas pocas les podrían compensar el resto. Y no os ha pasado en más de una ocasión, porque dices tu emocionalidad 0, proceso 100. Eso está muy bien, pero somos seres emocionales. O sea, al final, ¿os ha pasado en más de una ocasión el hacer, como decía Domingo, ¿no? Todos los números, los ratios, pum pum, la servilleta, las 4 números, venga, estas y a ver cuáles. Levantas la fecha y dices, puf, esta empresa con lo mal que lo hizo el año pasado ha cambiado de director, no es familiar, que a mí me gustan más las familiares, están los titulares todos los días, no. Y de repente entra la emocionalidad y dices, me salen los números pero no me gusta. ¿Eso os llega a pasar o es un desafío que tenéis que vencer? ¿Habéis aprendido a vencerlo? El director de inversiones, una vez más, es Arturo Pina, que estas cosas, pues, emocionalidad 0. Entonces, él nos enseña a nosotros lo que significa ser frío como un témpano a la hora de hacer estas cosas. Pero luego pasa una cosa, yo no sé si estará bien o mal decirlo y cómo sonará, y es que cuando tú dices que aparece esa compañía que hay que comprar, ¿vale? Después de comprarla, muchas veces vemos qué es. Luego no nos pasa la emocionalidad porque es muy, muy difícil. Es muy difícil saberlo. ¿De acuerdo? Porque son compañías que a lo mejor, pues resulta que son pues grandes compañías que hacen algo en el mercado de Hong Kong, grandes compañías que hacen algo en el mercado de Turquía. Yo el año pasado, pues conocí, gracias a Adarve, conocí lo que hacía Sasa, por ejemplo, poliéster. ¿De acuerdo? Entonces, al revés tienes ¿Qué pasa después que veis lo que es? Es que compráis sin saber cuál es la empresa. Compramos con la metodología, vemos las empresas y obviamente sabéis el nombre y poco más. Y un filtro y un filtro. Bueno, eso pues que eso ha tenido que venir ya dado, quiero decir, de ese tipo, y luego un filtro de control de calidad por si ha presentado, no ha presentado, obviamente hay que pasar, digamos, unos filtros, no vas a por si acaso, ¿no? En cualquier caso, siempre va a haber positivos y negativos, ¿de acuerdo? Quiero decir, entre un amplio rango de compañías, siempre te vas a ir por un lado, pues unas te saldrán muy, muy bien, que resulta que no esperabas tú multiplicar por 7 veces, como nos ha podido llegar a ocurrir, y otras pues pueden salir de otra manera. ¿De acuerdo? ¿Cuántos activos tenéis en estos momentos en la cartera? Y ¿en qué tipo de sectores y ámbito geográfico? Comentabas es que a mí ni se me hubiera pasado por la cabeza mirar el mercado turco, pero claro, cuando cuentas o el argentino, a mí me hablas del mercado turco y argentino y lo primero corriendo, lo primero que me pasa es que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Yo recomiendo que escuchen o vean el programa. Cuando el año pasado Marcos comentó eso, creo que el comentario de Domingo fue como ¿Turquía? Claro. Y mira lo que pasó, ¿no? Bueno, pues en este sentido ahora ya, pues bueno, pues tenemos la cartera, claro, y esto vuelve a ser otra vez. Esto se está grabando aquí y ahora y es posible que cambie, que luego pueda cambiar, ¿no? Pero bueno, el mercado americano y el mercado europeo, por lo general, ¿vale? Por lo general, para dar, digamos, una expectativa, es lo que más suele pesar. Y Hong Kong, digamos, Asia, digamos, siempre está presente. ¿De acuerdo? Entonces, por dar, digamos, una expectativa normal de por dónde, desde que hemos comenzado, desde una perspectiva de largo plazo, por dónde solemos estar. Y a nivel sectorial, porque comentabas antes, efectivamente, pues, el año pasado, por ejemplo, las grandes tecnológicas, etcétera, pues han sufrido caídas sustanciales, pero sin embargo llevamos unos cuantos trimestres de subidas muy importantes en materia energía, materia cíclicas, etcétera. Bueno, pues lo acabas de comentar, ¿no? En tecnología siempre ha habido, pero sí es verdad que una parte importante del año pasado y ha ido variando, pues se fue hacia materias primas, a lo que es energía, a lo que nosotros podemos llamar industriales, que es donde también hay mucho.
Y básicamente sobre esos 4 pilares es por donde nos estamos moviendo, ¿vale? También por dar, digamos, una perspectiva, digamos, muy natural de por dónde, mires donde lo mires, la foto siempre puede estar. Obviamente en momentos específicos, es que también es verdad que estamos viviendo, alguna vez lo he comentado, cuando nacimos, José Vicente Aguilar, otro de mis socios y amigos, pues siempre dice, parecemos el fondo pandémico, ¿no? Es que hemos nacido, y pum, la pandemia, viene, bueno, pues el conflicto, pues estamos sobrepasando todo y obviamente pues todo eso hace que el momento y los activos, bueno, pues tengan digamos sus variaciones, pero digamos grosso modo y la composición pues está ahí. Bueno, nacisteis en el 19 como este programa, ¿eh? O sea, hemos ido de la También. mano atravesando todo este mar de lágrimas que nos ha tocado en alguna ocasión, ¿no? Pero es interesante solo comentar, porque estaba viendo ahora vuestra última carta trimestral y es curioso porque efectivamente el fondo nace año 2019, desde entonces pandemia, guerra, inflación, caída de las tecnológicas, Trump, Brexit, caída de las tecnológicas y rentabilidad desde el comienzo 19%. Es lo que yo quería comentar con Marcos. Tenéis una carta, un artículo en el blog de Darbe hace tiempo en que os preguntabais cuál habría sido el mejor momento para empezar a invertir, ¿no? Y planteabais todo eso, es que cuando no es una cosa, es otra. Y fíjate cómo nació Darbe y todo lo que vino después, con lo cual si uno estaba aguardando a que las aguas se tranquilizasen para decir, venga, va, voy con todo y empiezo a invertir ahora, ese momento nunca va a llegar, con lo cual no te hagas esa pregunta, lo mejor importante es estar invertido y aguanta el proceso y aguanta el viaje, ¿verdad? Sí, bueno, es que además si es así, nos pasaría ahora mismo. Esto es una cosa muy que ves además en las redes, o incluso puede ser, fíjate que a lo mejor lo hemos comentado, el problema del inversor medio, que a lo mejor esté interesado. Que es el primero que dice, uy, yo hasta que la inflación no esté arreglada no voy a invertir. Cuando la inflación esté arreglada, las bolsas se habrán metido ya la subida que tú ya, y te la habrás perdido, claro. Te has perdido toda la subida. Precisamente por eso, ¿no? O sea, entonces, que ese es otro de los problemas también, yo el primero, porque en su día, pues yo también fui inversor de ir poco a poco y eso de que noveles. Nadie viene aprendido claro, a esto, claro. Vamos aprendiendo poco a poco y aquí llevamos 5 años haciéndolo. Pues venir, claro, pues venir y querer que todos los activos suban al mismo tiempo es algo que hasta que uno se lo quita de encima, algo siempre tiene que doler. Es una lección que tardé tiempo en aprender. ¿Por qué? Porque la emocionalidad de ver los mercados y seguirlos constantemente hace que le des al botón cuando no debas de darlo. Eso es algo difícil, por eso los que no miran nunca, y la cartera, lo que llamamos siempre, la cartera de nuestros niños es la que mejor funciona. Esa no es emocional, le compras a los niños 50 euros que anda no sé quién, ni la ves, y luego ves que la rentabilidad de la de ellos es 1000 veces mejor que la tuya. Y dices, claro. ¿Y por qué no habría metido yo Marcos, más ahí? Claro. Es algo natural, esto que es ir a la caza de la rentabilidad, el performance chasing, es que, bueno, ¿por qué no estar siempre en lo que sube? Que sería una especie de traducir el factor momento, yo me subo a lo que tiene la inercia, como definitorio de tu forma de invertir. Bueno, voy a decir una cosa, existe lo que es el efecto Lindy, ¿no? O sea, aquello que siempre ha permanecido fuerte tiene la manía de continuar, ¿no? O sea, eso es así. Y bajo un determinado proceso no está mal. O sea, a mí alguien me dice hoy, o el año pasado, por estas fechas, voy a invertir en un fondo de growth, que no sé qué tal, que mira que... Y yo, ¿quién soy yo para decirle que no? Independientemente de que yo pueda pensar, pues ahora con los tipos, ahora no los tipos, son pensamientos míos que además no tienen por qué luego, dentro de 2-3 años, todo puede cambiar. Si tú tienes un proceso y tú piensas que eso lo vas a llevar a cabo y vas a dejar pasar el tiempo y confías en él, ningún problema. ¿Qué pasa? Mira, perdona, Domingo, sí. No, una curiosidad, porque viendo la carta, está, como decía Manu, tenéis un porcentaje relativamente alto de la cartera en cash. ¿Cuál es? ¿Es porque no veis oportunidades? ¿Porque es lo normal? ¿O no, es algo excepcional? No es lo normal. Es excepcional en momentos de volatilidad o en momentos, digamos, de mercado. Como en esto nosotros, por nuestra forma de invertir, queremos estar invertidos prácticamente al 100%, por decir algo, lo que la ley nos deje. Pero obviamente, pues tenemos unos procesos. Y fíjate, si es totalmente cuantitativo, que si por lo que sea nos dice que de aquí hay que salir y de aquí hay que entrar, pues eso es una consecuencia total de un proceso seguido a rajatabla.
Ya, pero te deja expuesto con gran liquidez en un momento de inflación en el que penaliza, ¿no? Ten en cuenta que la carta se escribe a una fecha y en un día con una liquidez. O sea, eso puede ser así, ese número, y a lo mejor si os digo hoy, pues ese número es un 10 o un 15% menor. Y estaba en el 28% cuando la carta del primer trimestre, que es una cifra que llama la atención, y bueno, es efectivamente habla de la coherencia. Si no vemos otras oportunidades, si no nos salen los números, no hay donde... Bueno, cada uno sigue su metodología. Otros fondos de inversión, pues a lo mejor hasta que las variables no lleguen a sus precios o lo que sea, pues están en liquidez. Pero que quede, o sea, como clarecedor, no es por buscar oportunidades, no es nuestro foco, es una simple consecuencia del proceso que lleva a que esté en ese momento puntual así. Pues a lo mejor puede estar así, puedo decir, días o algún mes. Filosofías value y growth. O, bueno, mira, mejor, tenía aquí apuntada una pregunta que te quería hacer y he estado dudando en hacértela o no, porque creo que no has querido, pero has hablado de un proceso cuantitativo que cabe en una servilleta. ¿Cuántas de las fórmulas de esa servilleta nos puedes contar aquí? Te la dejo, ¿eh? Bueno, me las apuntas aquí. No, cuéntanos, sin desvelarnos la fórmula de Coca-Cola, pero sí, dinos un poco, orientanos cuáles son las variables principales que tenéis. Bueno, la principal variable en casi todas ellas, y esta pregunta voy a responder y no sé luego lo que me dirá mi socio Arturo, que es el que lleva la dirección de todo apaga. No, la principal dirección es el momento, que es cómo gestionamos el riesgo. Pero obviamente después, pues cada modelo, digamos, tiene su tendencia, ¿de acuerdo? Hay algunos que son, pues podríamos decirle, muy value, ¿de acuerdo? Que compran con precios muy baratos. Y hay otros que a lo mejor están mirando más una tendencia de crecimiento, ¿de acuerdo? Todas con el paraguas del momento, pero obviamente, y de esa manera obtenemos lo que es la diversificación, independiente a lo mejor en este caso de la independientemente de la geografía. Yo podría decir una idea de algo que en su día me comentó Arturo, que es representativa un poco de los modelos, la dejo como en el aire, pero uno de ellos es, que ahí lo comentábamos yo creo que contigo, ¿no? Es si sabes, Charlie Munger fue el que dijo, si sabes dónde vas a morir, pues no voy allí, no voy allí nunca, para no ir nunca. Nunca, ¿no? Algo de ese tipo. Pues obviamente, y también, como los modelos matemáticos que no tienen solución, hay que ir con heurísticas, o sea, pues si empiezas a eliminar lo malo, pues a lo mejor lo que te queda es lo bueno. Pues por ahí muchas veces van los tiros. Marcos, explícanos esta frase que suena un poquito arcana. El momento es como gestionamos el riesgo. Bueno, no es por el momento actual, pero evidentemente es una manera de medir el riesgo. Igual que otros valoran el riesgo, pues en cuanto pues a sus valoraciones, aunque a sus calidades, pues obviamente una de las nuestras es la diversificación y otra es el momento que tengan las compañías. Y el momento que tengan las compañías es si tienen una determinada dirección y la dirección se pierde, nosotros no vamos a preguntarnos por qué se ha perdido esa dirección. Preferimos no ser ni más listos que el mercado, preferimos de hecho no tener emocionalidad sobre el mercado y preferimos optar por una alternativa que siga con ese momento. ¿Por qué? Porque no nos vamos a arriesgar a que algo, digamos, pues vire a valores, digamos, muy negativos, y es, digamos, nuestra manera de gestionar, o sea, que tenéis riesgo. Moldes, y las compañías que entran en esos moldes son las que entran en la cartera. En el momento en que una compañía empieza a salirse del molde, fuera, y otra nueva. Como cualquier otra metodología que piense que por valoración o cara barata o riesgo gestor o lo que sea, pues nosotros tenemos una... Pero que son, obviamente, no son emocionales ni cualitativos, son totalmente cuantitativos. ¿Y cómo repartís luego? Quiero decir, porque pueden entrar dos, pero una entrar por mucho, otra por poco. ¿El peso en la cartera? Todas entran con el mismo peso, eso es así. Obviamente, si luego en la cartera el peso que una las lleva a tener tal, bueno, pues ya tenemos también ahí algo que nos rige también, y es que los fondos de inversión pues se rigen por ciertos límites de compensación, de límites de porcentaje, que están muy bien, por cierto, y hace que eso, pues obviamente, pues nosotros tengamos que seguirlo. En vuestro caso, ¿cuál es la máxima ponderación que puede tener en una un fondo compañía? de inversión? Ya sabéis que cuando llega a un 10%, pues obviamente tienes un tiempo para deshacerlo, ¿Habéis pedirlo. tenido compañías con ese peso en el árbol Altea? Sí, bueno, ya os he dicho, en su día, pues un aeropuerto pues nos multiplicó por 7-8 y se pasó
del 10%, obviamente se pasó del 10%, pero bueno, luego pues obviamente se deshace, claro. Muy bien. Sí, sí. Pero vamos, por metodología, por sistema, por proceso, todas tienen la misma... Todas las compañías entran con la misma proporción. Esto además es una cosa que si la piensas bien es como cuando dicen tengo convicción. Pero si tienes convicción en todo. O sea, esto de tengo convicción más en esta que en la otra. Entonces ya empieza a entrar el juego cualitativo. No es que me gusta más Apple, ¿por qué? Porque tienes un móvil Apple y te gusta más que otra, ya empieza a entrar otro juego. Nosotros pensamos que hay gente en el mercado que sabe hacer eso. Y hay gente aquí en este país, el value, ya sabéis cómo se mueve, por esta sin mesa más, y han pasado, y creo que han pasado todos, vamos, a mí no me importa decir, vamos, yo soy partícipe de Iván Martín de la clase y de inicio, y ahí se va a quedar, vamos, sin más, o sea, y lo digo sin ningún porque tienes reparo. Convicción. Porque tengo ojo, fíjate, porque tengo convicción y porque además entiendo que los procesos luego son así. ¿Dónde están? Están en Europa. Europa es un factor. Está en Iván hace una determinada metodología, pues está en el factor value, está en el factor Europa, es que es muy probable que cuando tiremos 20 años hacia adelante, lo que hayan hecho las personas que estén invirtiéndose en una metodología en un país se parezca mucho a lo que tú harías si fueras representativo y tuvieses entre 10 y 40 compañías. Marcos, es que esto que estás comentando es muy importante. Marcos trata, o sea, hay dos cosas, yo cada vez estoy más convencido de ello, Es decir, el mayor riesgo que tiene un inversor, o el mayor riesgo, el mayor peligro, su mayor amenaza, su mayor enemigo es él mismo. En muchas ocasiones. Y yo creo que es donde falla la inmensa mayoría de la gente, porque incluso hasta los gestores avezados, los grandes profesionales, los maestros de la inversión, que además han tenido que hacer frente a mercados muy complicados, a grandes caídas. Hay momentos que cuesta, especialmente cuando te lleva todo el mundo a la contraria, cuando remas y tú tienes que estar muy convencido de lo tuyo. Por eso que el tema de la psicología, el factor psicológico, es tan importante. Y el método que utilizáis, los métodos que utilizáis, es precisamente enfocado a eso. Es decir, aquí la emocionalidad es cero. Es única y exclusivamente lo que dicen los números, y eso es lo que va a misa, con lo cual el factor psicológico, que es tan peligroso en los momentos a la hora de invertir, queda absolutamente excluido. Siempre ponemos el caso de grandes inversores donde han generado muchísima rentabilidad, pero sin embargo sus partícipes han incluso perdido dinero. ¿Pero por qué? Porque compraban y vendían, intentando jugar al market timing, y compraban cuando las cosas subían y vendían cuando las cosas bajaban, y dejándose guiar por su emocionalidad. Por eso me parece tan interesante todo lo que estás comentando. Pero has hablado del concepto de riesgo, y yo creo que es importante recalcarlo para que nuestros oyentes lo tengan claro. Para ti, ¿qué es el riesgo? ¿Y qué es lo que cuál es la definición de riesgo para ti? Porque mucha gente lo sigue confundiendo con algo que está en los mercados permanentemente, que es la volatilidad, y que no tiene nada que ver con el riesgo. Bueno, podríamos definir, fíjate, este es un tema que si te metes en el foro de Más Dividendos, anda que no hay, porque cada uno tiene su propia definición de riesgo, y a ver a quién se la quitas. Esa que acabas de decir ahora de la volatilidad, pues para mí, estoy contigo, no lo es, pero para muchos sí. ¿Por qué? Porque es como le afecta al corazón. Ahí tenemos una frase, ¿no?, que siempre decimos: tú a 20 años puedes ser rico, pero tu corazón no te lo va a permitir. O sea, claro, puede costar un infarto. O sea, claro. No, pero ojo, que, a ver, yo esta anécdota la cuento. Yo recientemente he estado estudiando temas financieros y ojo, el primer día de clase, cuando nos dijo el concepto de volatilidad es el riesgo en la inversión, y claro, yo levanté la mano y dije: no, profe, eso no es así. Bueno, no sabes la que me cayó. ¿Por qué? Pues porque los señores MiFID dicen que el riesgo es la volatilidad. Y eso, claro, está intrincado, metido, grabado a fuego. Y eso, por más que quieras explicarlo por activa, por pasiva, por perifrástica, por como quieras, no te lo quitas de ahí. Vamos. Bueno, es que ten en cuenta que luego yo... Es que luego, de hecho, hay una colección de premios Nobel matemáticos, claro, que han basado sus cálculos precisamente en esta realidad. Eso es lo que iba a decir. Yo tengo todo el respeto con todos aquellos que hagan sus estudios, sus análisis y tengan la forma de aproximarse al mercado. Pero fíjate que aquí no se habla, pero hay mucha gente que se aproxima al mercado comprando una serie, comprando un gráfico. ¿Cómo no va a haber riesgo en la volatilidad? Claro, si no te abstraes, yo estoy comprando una empresa.
que tiene un flujo de caja, que detrás hay algo que es tangible, ¿eh? Todavía comentábamos fuera de micrófono que entre los amigos, pero no compres bolsa, compra algo tangible. Digo, ¿pero qué puede haber más? O sea, si son empresas que fabrican, que hacen algo, que utilizan sus servicios. Pero yo creo que el día que eres consciente de que lo que tienes es eso, de que lo que estás invirtiendo es en eso, y de que vas a obtener la rentabilidad de las empresas que a largo plazo, y de ahí indexados, metodologías, factorización como nosotros, si estás expuesto en una determinada gama de compañías largas, fíjate que va a ser la probabilística poca más la que te ponga por encima o por debajo de algo que es muy difícil que puedas poner a presente. Nadie sabía, nadie tenía que la pandemia iba a poner a las farmacias arriba. Nadie sabía que la guerra iba a poner a Lockheed Martin y a todas las de guerra de un momento en máximos históricos. Es imposible, ¿de acuerdo? Si tú estabas allí y pasó por allí la inflación y estabas en activos que se ven con la inflación, pues te vino bien. Entonces tú podías haber dicho, bueno, es que compré barato, bueno ya, pero es que tuvo luego que mejor que venir ciertas cosas a ponerlas en precio. Cierto, y es cierto, fíjate que una de las reflexiones, yo no sé, Domingo, si a ti te la han hecho también, pero recientemente en alguno de los cursos que tenemos, las preguntas que nos hacían muchos de los alumnos eran, oye, a mí esto, lo del índice me parece bien, ¿no? Lo que le gusta decir a mí, la medalla de plata me parece estupenda. La gestión pasiva parece que ahora que quiero tomar mis primeras decisiones de inversión, parece que es donde menos me voy a equivocar, sobre todo ahora al principio, hasta que yo tome conciencia un poco de lo que estoy haciendo. Pero, y esta es la cosa que nos ponían encima de la mesa, pero claro, es que parece que viene una recesión. Entonces, si viene una recesión, para la gestión pasiva va a ser negativo, con lo cual me voy a esperar a que pase y cuando pase ya veré si invierto o no invierto. Entonces, era como, y entrabas en debate con ellos un poco, pues no para llevar la contraria, lo que tú dices, oye, pues si ese es tu pensamiento y estás convencido, pues tira para adelante, pero un poco por hacer de abogado del diablo y por tratar de extraer más conclusiones, pues decir, hombre, pero a lo mejor justo en el índice en el que te vayas a invertir, pues esa recesión no se va a ver reflejado, o el momento en el que vaya a empezar esa recesión tú ya te has perdido una rentabilidad muy buena, o a lo mejor si hubieras estado, no, le decíamos, pues fíjate, ¿no? El año 2022 que malo ha sido para la bolsa, pero el que estuviera metido en gestoras value pues ha salido muy, muy favorecido, y si lo hubiera pensado que hubiera sido un año malísimo para la renta variable al principio de 2022, a lo mejor no hubieras querido invertir, ¿no? Aunque hubiera sido en esos fondos que lo han hecho tan bien. Pues esta casuística es muy difícil, igual que es difícil el sacar el tema de que la volatilidad es el riesgo. Este tipo de pensamientos son complicados a la hora de sacarlos muchas veces de la cabeza de muchos inversores, ¿no? Eso es así, vamos, ¿no? Comenta... No, acaba de comentar y te hago yo una pregunta. No, eso, quiero decir, si comentas el tema del riesgo, dónde estás invertido, de qué manera lo haces, yo creo que una vez más siempre volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A tener claro cuáles son tus objetivos, tener claro qué es lo que quieres conseguir, tener claro dónde estás invirtiendo. ¿Vale? Si estamos aquí diciendo, yo estoy diciendo que yo creo que estoy invirtiendo en activos reales, o sea, sin más, en activos representativos de los mercados. En nuestro caso es lo que queremos conseguir, y de esa manera estamos diversificados y eliminamos los riesgos. Obviamente, claro, si tú inviertes solamente en una o en dos compañías, luego ¿qué ocurre? No quiero tampoco ya darle más rollo, porque luego pasa lo de vas al bar, uy, yo es que invertí en Terra, la bolsa es un juego. No, claro, si nos ponemos en este plano, pues obviamente llegamos a, mira, una conclusión, la voy a adelantar. Estoy escribiendo algo que se llama La cartera de nuestros padres, y yo intenté, no sé si vuestros padres alguna vez han invertido, los míos invirtieron desde hace mucho tiempo, me regalaron acciones de Unión Fenosa en el 89. Y qué decir que si calculáis la rentabilidad de la cartera de vuestros padres, no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil. En pesetas. No va a ser nada fácil. Eso para empezar. Pero yo estoy pensando que a mi padre le tengo que poner una foto junto a Warren Buffett. O sea, y claro, ¿qué le ha influido a mi padre? Invertir cuando invirtió en los años en el factor España. El factor, a lo mejor, un crecimiento muy, muy fuerte. Hay muchos fondos value cuando estaban en España, no sé qué, pues subieron, pero subieron a lo mejor al albor de lo que había pasado. Y es verdad que algunas, pues se han ido donde se han ido, pero si alguien hace desde inicio el IBEX Total Return de energía, se va a llevar una gran sorpresa.
pero una gran sorpresa. No creo que haya algo más rentable. Y a poco que tu padre tenga, pues red eléctrica, las gas natural, y a poco que tenga una ferrovial por ahí perdida, pues como hayan pasado desde inicio, no lo ha batido nadie. Bueno. Te quería comentar acerca de lo que ha mencionado Manuel, de que nosotros somos los enemigos de nuestra propia rentabilidad. Siempre se pone el caso de aquellos partícipes que acaban teniendo una rentabilidad inferior a la del fondo en que están invertidos. Pero es que en Adarve pasa algo muy curioso, y es que tenéis partícipes que tienen una rentabilidad superior a la del fondo en el que están invertidos. ¿Eso qué explica, Marcos? Bueno, eso explica que la gente que está con nosotros pues entiende el proceso desde el primer momento. Entonces, pues todo lo que yo he dicho aquí pues le puede parecer lógico a alguien, y le puede parecer, pues a alguien le puede gustar más otro tipo de cosas. Pues obviamente, bueno, pero algo se va a compartir. Fijaos que yo en ningún momento he dicho esto es en vez de, he dicho esto puede ser además de, para complementar, y obviamente quien entiende eso en Adarve pues viene para quedarse. ¿Y eso que es inversión al tran-tran? Pues muy al tran-tran, sí, muy al tran-tran, sí. Pues tenemos muchos inversores que son muy seguidores de invertir pues poco a poco, pues sus cantidades con un determinado proceso, y olvidarse y tener el objetivo claro de que saben que van a estar representativos en aquellos mercados, acercándose al mercado con unos modelos que van a ser del todo lógicos. Bueno, pues Marcos, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, no tenemos tiempo para más. Te agradecemos mucho que hayas venido de nuevo aquí. Tony, ¿qué tal lo has pasado? Fenomenal. ¿Sí? He hecho un máster aquí increíble. Me alegro mucho. Bueno, pues a seguir apoyando a Value School, a continuar siguiendo este programa, te lo agradecemos mucho. Marcos, insisto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en Adarve, que sigáis teniendo esos resultados tan fantásticos. Domingo, muchas gracias a ti también. Manolo y Luigi. Nos vemos la semana que viene, como a todos ustedes, señores oyentes, con asuntos seguro de su interés. Y hasta entonces sean muy felices, amigos.